Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias DUA, este espacio donde conocemos experiencias de distintos profesionales en Chile, en Perú, hemos tenido en Argentina, gente de Brasil también, vamos a tener gente de España, de muchos lados, que nos cuentan cuál ha sido la experiencia en torno a la educación inclusiva, en torno a la implementación de diseño universal para el aprendizaje, cómo han podido ir desarrollando cada uno de estos puntos y hoy día tenemos una súper invitada. A mí me da risa porque cuando trato de hacer la presentación, como que me imagino en este espacio de que nadie sabe quién está, pero ya estamos viendo efectivamente a nuestra invitada de hoy, que es Pamela Barca. Y quiero contar un poquito sobre ella. Primero, tiene algunos años de experiencia como docente especialista, ¿cierto?, en el área de gestión directiva, ha trabajado en distintos contextos educativos. Desde el año 2017 trabaja en el área de docencia de educación superior en la carrera de educación diferencial de la Universidad de las Américas y actualmente es coordinadora de prácticas. Tiene hartos estudios, harta experiencia formándose también ella, tiene un magíster en dirección y liderazgo educativo, es profesora diferencial, tiene postítulos en trastornos específicos del lenguaje, diplomados en políticas públicas, gestión educacional, neurociencia, neurodiversidad. Es parte también de la mentoría del DUA en la primera versión que hemos venido desarrollando. Así es que nos encontramos todas las semanas, efectivamente, con Pamela, y es un gusto tenerte hoy acá para que podamos conversar un poco sobre estas experiencias DUA. ¿Cómo te ha ido, Pame? Hola Boris, bueno, gracias por la invitación. Aquí estamos, po, terminando ¿Qué? semestre en la universidad, así que con hartas Ah. cosas, bien ajetreadas, y también aquí, bueno, trabajando desde la casa, aguantando la pandemia. Exacto, hay que hacer aguante nomás porque es lo que nos toca vivir en estos años. Así que, oye, muy rico tenerte en este episodio de Experiencias DUA para que podamos conversar un poco sobre cuál ha sido tu proceso, cómo te has ido encontrando con este diseño universal para el aprendizaje, cómo te encuentras con la educación inclusiva en general. Lo habíamos conversado anteriormente, ¿cierto? Tú ya tenías experiencia gestionando la parte técnico-pedagógica en distintas escuelas y ahora hace un tiempo atrás estás trabajando en la universidad. Y bueno, la primera pregunta es tratar de ver cómo llegas tú a esta mirada del DUA, cuáles son tus primeros como pasos, aproximaciones, y por qué has seguido de alguna forma trabajando este tema desde la perspectiva profesional. Mira, yo en el año 2015, bueno, se promulga el decreto 83 y yo era jefe UTP de un colegio en Providencia, de uno de los colegios municipales de Providencia, Perfecto. y se nos entrega como la misión de empezar a implementar, ¿no es cierto?, la diversificación en las salas de clase. Perfecto. Pero como a mí y a muchas personas más, ¿no es cierto?, como que te pasan un poco esta bandera y te dicen, empieza a trabajar, pero sin la formación, la información como adecuada, por lo que yo me empecé a meter en diferentes cursos y diferentes charlas y cosas para entender un poco de qué se trataba el DUA, ¿no es cierto? Más allá de lo que estaba escrito, más allá de leer, porque por leer información podía Claro. hacer mucho, y también un poco con la responsabilidad de transmitir a los docentes, los cuales estaban a cargo mío, ¿no es cierto? ¿Qué iba a implicar esto? ¿Ya? Perfecto. Porque en primera instancia los docentes, especialmente aquellos que llevan muchos años ya trabajando, hablarles de DUA es para ellos más trabajo. Mm. A mí nadie me enseñó esto en la universidad, de qué sirve, por qué tengo que estar planificando como de más, quién me va a ayudar, ¿cachai? Entonces, Claro. como que de una u otra forma yo necesitaba tener herramientas para transmitirle a mis profes de la mejor forma posible y hacerles ver de que esto iba a ser un aporte para ellos, no una situación como más compleja. Perfecto. Entonces, desde ahí en adelante, bueno, empecé a hacer charlas dentro del mismo colegio donde yo trabajaba Ah, y mira. empecé eh, a demostrarle a los profes que
muchas veces ellos aplicaban el DUA sin saber lo que era el DUA, porque eso pasa mucho, como Claro, que tú les estás hablando y después dicen, oh, pero si yo hago esto, esto yo lo hago de esta forma, así lo implemento. Entonces, de ahí parte como mi periplo, digamos, por el tema del DUA hasta que llego a la universidad. perfecto. Y en la universidad y en la formación de las estudiantes, ¿no es cierto? Eh, nosotros propiciamos mucho el trabajo de la inclusión, la diversificación y utilizamos, ¿no es cierto?, como primera fuente, digamos, y la más importante, el DUA. Perfecto, perfecto. Y ahí de alguna forma empiezas a ir desarrollando o encontrarte con distintas miradas probablemente, con distintos procesos también de formación interna. ¿Cómo empieza a evolucionar esto y cómo de repente llegas a la mentoría, ¿cierto? Dentro de tu proceso de formación y qué ha significado también la mentoría para ti? Mira, yo al principio lo tomé como algo súper teórico, como entenderlo desde la teoría, ¿ya? Ya. Entonces, como claro, entenderlo desde qué implicaba cada principio, cuál era su objetivo, desde dónde nace. O sea, a mí me hizo mucho sentido desde dónde nacía esto. Lo encontré como, así como, oye, qué lógica más básica y que cómo, no, cómo nunca nos habíamos parado y reparado en aquello. Entonces, Mm. como que a mí me hizo sentido desde ahí. Entonces, a partir de eso, yo empecé a darme cuenta que en esta posibilidad, ¿no es cierto?, que se generó con la evolución del concepto de las necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, de la Mm. inclusión, de comprender qué era la inclusión, finalmente empecé a comprender la importancia del DUA, que al principio como que Perfecto, uno no le toma como el peso real a esto. claro. Y en este ánimo que te digo yo yo soy como súper, tengo que entender un poco, o sea, no, tengo que entender mucho en realidad para poder, y que me haga sentido para que a mí me sirva de algo y yo poder transmitir a mis estudiantes. Igual nosotros tenemos una Claro, responsabilidad súper heavy con las estudiantes porque finalmente las estamos formando. sí. Entonces tenemos que entender. Y nace de nuestra directora de carrera la posibilidad, porque Ah, había muy hecho bien. un curso con ustedes ya, nace esta posibilidad de llegar a la mentoría. La Tati, sí, sí. Y como que Que nosotros, imagino que estará pronto con nosotros, así que sí, bueno. sí, sí, está. Y nosotros como que somos demasiado aprendidas con mi otra compañera, la Caro, que también está en la mentoría, y como que enganchamos y dijimos, ya, vamos a la mentoría, qué entretenido. Habíamos estado haciendo unas charlas hasta para Costa Rica del DUA nosotros. Ya, Entonces dijimos, ya, qué entretenido, y nos metimos a la mentoría. Tú perfecto. sabéis que yo al principio como que me costó enganchar con la mentoría, como que no sé, no me hacía sentido, como que Mm, encontraba así como que no me estaba llenando, y todavía no encontraba mi espacio, perfecto. hasta que tuve la oportunidad de llevar a la práctica, cosa que nosotros conversamos en la mentoría. Y ahí entendí que en Ah, realidad sí era necesario el espacio reflexivo, analítico, ¿cachai? Conversar, mm, escuchar mm. experiencias de otros. Y por eso seguí en la mentoría, porque en Qué verdad es bueno útil. que has podido continuar este caminar junto a nosotros, Pamela. Y aquí la idea, o sea, la pregunta que me gustaría que pudiéramos desarrollar y que de alguna forma también pudiesen comentar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo ahora, es ver cómo ha sido ahora dentro de la universidad. Tú ya algo has contado, pero específicamente ahora en el rol de las prácticas profesionales, ¿cierto? ¿Cómo tú has visto estas experiencias de tus estudiantes que van a las escuelas, van a los colegios y se empiezan a enfrentar a la situación laboral como tal y tienen que también de alguna forma llevar a cabo o implementar o trabajar sobre el DUA que ya existe o no existe en las escuelas? Entonces, contar un poco cuál ha sido la experiencia que tú has tenido en torno a eso, a ver cómo se está implementando, ya sea DUA, diversificación o como se llame, ¿cierto? Este decreto 83 dentro de las escuelas acá en Chile.
Ya, mira, primero te quiero contar un poco algo que me parece súper relevante. Nosotros hablamos mucho del DUA, ¿no es cierto? Pero siempre para un sistema regular como establecido desde el jardín, digamos, hasta, o preescolares, ¿no es cierto? Claro, Hasta enseñanza media. claro. Pero nosotros nos hemos hecho una autocrítica hace harto rato sobre que nosotros en la misma universidad, si bien es cierto, formamos a los estudiantes desde el DUA y les damos hartas herramientas para que ellos trabajen desde la diversidad y la diversificación, ¿no es cierto?, en sus estrategias de enseñanza, nosotras mismas en nuestras prácticas pedagógicas como que Mm, no utilizamos tanto el DUA. Y ese es un perfecto. cuestionamiento que nos estamos haciendo y es como, como la tarea y como el objetivo que nosotras nos propusimos, ¿no es cierto?, para empezar a trabajar y a darnos cuenta, porque finalmente la inclusión y la diversidad están en todas partes. Por lo tanto, Claro, nosotros tenemos que como empezar a generar esa estrategia, primero desde las prácticas pedagógicas de nosotros como docentes. claro. Dicho esto, ¿qué nos pasa? Que nosotros tenemos asignaturas, ¿no es cierto?, 100% dedicadas a la diversificación, al DUA, a la planificación, ¿no es cierto? Y las estudiantes, nosotros somos una universidad que tenemos prácticas pedagógicas desde el primer año, ¿no es Ya. cierto? Entonces las estudiantes se empiezan a enfrentar al proceso educativo desde muy temprano en su formación. Y nos pasa, porque yo aparte de ser coordinadora de práctica, soy tutora de práctica. Entonces yo he podido ver in situ que un porcentaje importante de los establecimientos educacionales en Chile lo declaran, ¿no es cierto?, como importante, lo declaran en sus proyectos educativos, los declaran no sé, en el reglamento interno, etcétera, pero en la práctica real no lo realizan. Mm, Entonces se empieza a generar un cuestionamiento dentro de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, que es como, ¿para qué nos piden algo que finalmente en los colegios no se está llevando a cabo? claro. Entonces, es súper como frustrante para las estudiantes y para nosotras mismas darnos cuenta que finalmente se toma en consideración porque es un requerimiento ministerial, pero Claro. no en la práctica. Más aún en los profesores antiguos, ¿no es cierto? Los profesores que ya llevan, no sé, 20 años, 30 años trabajando y que para ellos esto es como decir, ¿por qué? Si ya llevo tantos años haciendo mis prácticas pedagógicas ya establecidas, ¿no es cierto?, arraigadas, que las tengo ya súper como manejadas, voy a empezar ahora a tener que trabajar en otra cosa. Aparte que los profes empiezan también un poco así como, no, qué lata, porque cómo voy a estar dejando que el alumno tome la decisión de cómo va a hacer sus tareas, cómo Claro. voy Una a dejar desconfianza. que, claro, ¿cachai? ¿Cómo voy a dejar que el estudiante o sea, ya, yo les presento un video y listo. ¿Cómo voy a estar preocupando de que más encima, no sé, hay estudiantes que tienen que no sé, tocar las cosas, estudiantes que tienen que escuchar las cosas, o sea, Claro. hay una resistencia importante y las estudiantes lo sienten. Entonces, Mm, siempre nosotros les decimos, bueno, ahí está en ustedes, ¿no es cierto?, demostrarle a los profes que es un beneficio finalmente, que no es algo negativo, sino que es algo positivo, claro. que con esto los estudiantes van a aprender más rápido, ¿no es cierto?, les va a hacer más sentido el aprendizaje. Entonces, igual es una tarea importante para las estudiantes, un desafío importante para las estudiantes, transformar, ¿no es cierto?, este aspecto como debilidad a una fortaleza. Sí, sí, es bien interesante lo que tú estás planteando. Y quizás aquí una buena pregunta es con qué te has encontrado, porque cuando nosotros nos ha tocado ya y hemos hecho alguna trayectoria en torno a lo que ocurre con este DUA, que por un lado parte muy instalado dentro de como de la dirección o de la coordinación de educación especial a nivel ministerial, y a partir de eso es que se empieza a expandir. Sin embargo, todavía como que no está muy claro que efectivamente es parte de una, o debiese ser parte de una reforma educativa Mm. mucho más amplia, ¿cierto? Y no hablar solamente de educación especial, ni tampoco de educación inclusiva, sino que hablar de efectivamente de educación de calidad. Probablemente esa sea como la línea, o es lo que hemos tratado de ir desarrollando nosotros como Fellow Group.
Pero cuando hacemos esa trayectoria y empezamos a revisar qué es lo que han hecho distintas escuelas, porque las escuelas sin duda han hecho esfuerzo, los profesores, directivos, para que esto se pueda implementar, uno se encuentra de repente con que hay planificaciones dudas, que uno no entiende muy bien de qué se trata. Probablemente algunos digan, ya está Boris dando la misma lata, ¿cierto? De ir criticando nomás cosas, pero efectivamente cuando uno profundiza y entiende de manera más concreta, es difícil pensar en que exista quizás una planificación DUA, de que exista un software DUA, de que exista, no sé, una serie de cosas que se están muy convencidos de que es DUA, sin embargo, volvemos al mismo sistema tradicional y es lo que efectivamente están viendo tus estudiantes cuando llegan a la escuela. Entonces, ¿con qué cosas te has encontrado que quizás te han llamado la atención, que dices, oye, ya, enésima vez que estamos viendo esto, ¿cierto? Y volvemos a caer en el mismo problema, en la misma dificultad. Entonces, cuéntanos un poquito ahí como más en detalle, o si tienes alguna anécdota o lo que sea. Sí, sabes que tengo una que a mí me marcó demasiado. Estaba en un colegio, que obvio que no voy a decir el colegio ni nada, porque sigue siendo centro de práctica, eh, y había llegado un niño de otro país, un niño brasileño, había llegado recién al colegio y yo estaba observando la práctica de mi estudiante. Bueno, eso pasa mucho en todo caso, Ya, que los profes cuando yo voy a supervisar o van los tutores a supervisar, como que sienten que los estamos supervisando a ellos, ¿cachai? Entonces como que igual los profes tratan de hacer como N cosas entretenidas y todo, porque creen que lo estamos supervisando a ellos, y en verdad a mí me claro. importa lo que esté haciendo mi estudiante, no ella. Exacto. Em, pero ese día puntualmente, la profesora de ciencias es una profesora que en ese colegio está muy bien constituido ¿cómo se llama? El grupo de PIE. Ya, Es un colegio que realmente tú ves cultura inclusiva, de verdad que tú la ves, o sea, perfecto. los profesores hablan en esta, ¿cómo se llama? En este lenguaje, también hay políticas establecidas en el colegio para el tema de la atención a la diversidad, etcétera. De verdad que sí, que como que Harto funciona. esfuerzo ahí y Harto funciona, esfuerzo, han hecho harto efectivamente. esfuerzo, de verdad, sí. Pero esta profesora, bueno, de partida yo ya era segunda vez que la veía, una clase sí, pero ultra mega tradicional, todos los niños sentados en fila, a todos la misma guía, siempre los ejemplos súper concretos, y quienes podían responderlos son los típicos niños de adelante, que son los que levantan la mano, a pesar de que habían otros niños que podían hacerlo. Y resulta que este niño brasileño no entendía nada. Te juro que yo lo miraba al pobre y yo decía, ¿qué le pasa? Así como a la Mm. profe que hablaba a 1000 por hora, explicando, entonces, y más encima como que escribía en la pizarra, porque todavía esas prácticas de escribir en la pizarra, y escribir, 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 y cuando terminé de escribir borráis, ¿cachai? Entonces, de repente, la profesora se dio vuelta y le dice a este chico así como, bueno, primero me pide disculpas, me dice, disculpe profesora, pero yo tengo que hacer esto. Le dice, ¿tú qué pretendes? ¿Cómo pretendes yo que te evalúe si tú no haces las cosas, si tú no escribes? Tú llegaste a este país, así que tú te acostumbras a nosotros, no nosotros nos tenemos que acostumbrar a Mm, ti. Así que tú tienes que aprender, yo no voy a estar haciéndote cosas especiales para que tú puedas aprender o algo. ¿Cómo quieres que te evalúe yo si no eres capaz de escribir algo? ¿Cómo te voy a poner notas? O sea, mm, todo el rato así, ¿cómo te voy a poner notas? ¿Cómo te claro. voy a calificar? Yo voy a tener Mm. que hablar con tu mamá, y te juro que yo creo que lo único que el chico entendía era mamá. Porque así, yo voy a tener que llamar a tu mamá para decirle que tú acá no. O sea, entiende, tú eres el que llegaste a este país, no nosotros. Oye, era un chico Pero de para quedar cuarto helado, po. básico. O sea, era un chico de cuarto básico, te juro. Y el profesor se daba vuelta y me decía, perdón, perdón, pero eso lo tengo que hacer. Entonces, yo obviamente no me puedo meter en el momento ahí, porque yo ahí estoy Mm, de observadora nomás, pero saqué a mi claro. estudiante Mm, y le pedí, le dije, ¿sabes que tú la próxima clase le vas a proponer a la profesora algo? Tú vas a ir y le vas a poner un poema en la pizarra, vas a proyectar un poema, una canción, lo que sea, en portugués, en el idioma de él. mm, Y vas a hacer que el resto lo lea y lo interprete al igual que la profesora. Cosa que se dé cuenta la profe y los compañeros qué está sintiendo este chico, porque finalmente este chico se sentía absolutamente excluido de la información. Entonces, yo les decía, lo que yo quiero que ellos sientan y sean capaces de ponerse en el lugar de él. ¿Cachai? Que la mm. actividad resultó maravillosa, porque de hecho hasta la profesora después decía, oye,
qué bien, o sea, en realidad como que no había tomado conciencia. Yo le decía, oye, si es lo mismo que estuviera ahí en China, tú estás ahí en China y te hablan en chino, tú no vas Claro. a entender. Entonces, por eso nosotros, Mm, yo le decía, tenemos que dar igualdad de oportunidades a todos. claro. Él no tiene por qué adaptarse a nosotros, sino que nosotros tenemos que buscar estrategias, ¿no es cierto?, que nos permitan darle la oportunidad, ¿no es cierto?, de educarse. Me Exacto. pasó con otro chico también evangélico, que él no cantaba ninguna canción, era chiquitito, tenía 4 años, no Mm, cantaba ninguna canción en la escuela de lenguaje que no fuera, porque no eran de Dios, y en su claro. religión no le permitían. Entonces, también le dije a la profe, inclúyelo, deja que Mm. él cante una canción y que él le muestre a sus compañeros una canción de alabanza a Dios. Le dije que no significa que ahora todos van a ser evangélicos. Hacer ideología ni nada por el estilo, es Exacto, permitir pero la exacto, autenticidad. exacto. Lo mismo me pasó en un colegio donde yo trabajaba y yo era profe, donde me di cuenta que siempre, por ejemplo, los papás te obligaban a que los niños bailaran. Y si no bailas, le voy a decir a la tía. Te voy a acusar a la tía si no querés bailar. Entonces yo le decía, a mí no me pongan de bruja, porque yo si no quiere Mm, bailar, no lo voy a obligar. mm, Entonces empezamos a hacer una metodología en que no todos tenían que bailar, sino que, por ejemplo, unos podían elegir la música, otros podían elegir los perfecto. trajes, otros podían hacer la escenografía. O finalmente yo le demostraba a mis compañeras que todas estábamos finalmente trabajando el mismo contenido, pero Claro. cada uno en su posición, ¿no es cierto?, donde se sentía más cómodo, donde se sentía mejor, participaba y entendía el concepto igual, ¿cachai? Exacto. Entonces, Exacto. pero eso en los colegios no pasa, po. En los Mm. colegios todos bailan cueca, todos bailan, no sé, pues costillar, ¿cachai? Claro. Todos hablan, ¿cachai? Ya lo hemos visto varias veces los que tenemos hijos y ahí hemos Sí, podido pues, no, presenciar esas cosas. y eso es Eh, súper, y súper rígido, o sea, es que casi todos los colegios que nosotros supervisamos son súper tradicionales para su formación todavía, mm, súper formales, súper... mm. em, el trabajo colaborativo en sala Una es súper rigidez que hay complejo, ahí, sí. claro. Mm. Eh, Alto impacto en los comentarios que nos estás haciendo, Pamela, la verdad, te agradezco la confianza para poder contarnos estas cosas. Y ahí me agarro de algunos de los comentarios que tú planteas y cuáles son las creencias que están instaladas efectivamente en los Mm, docentes para poder trabajar de esa forma. O sea, por ejemplo, lo que tú mencionas, este caso del niño brasileño, ¿cierto? Esta, esta creencia instalada en los docentes de que lo importante es calificar, no que aprendan. claro. Eso es el centro y lamentablemente nuestro sistema educativo se ha transformado en eso. Se han transformado en instituciones que lo que hacen es calificar, pedir cuentas para que los estudiantes demuestren que han ido aprendiendo cosas, cuando en la práctica las oportunidades de aprendizaje no están. Solamente es para algunos. Y creo que eso es uno de los puntos críticos que uno tiene que ir tratando de incorporar, de ir insertando cuando se ve desde la perspectiva del DUA y tratar de ir haciendo esta conversación entre lo que nos están pidiendo por un tema normativo, ¿cierto? Que es colocar notas, que es colocar una calificación específica, versus el espíritu final que deben tener las instituciones educativas, que es educar y que es no solo educar, sino que los participantes, los estudiantes puedan aprender. Ese es Bueno, sabes que el foco. justamente me acuerdo que en uno de los temas de la mentoría trabajamos sobre, así como la inteligencia, medir la inteligencia o el esfuerzo. Ya, Eh, ya, yo me acuerdo que conversamos de eso y todo, y a nosotros nos pasa en la U que nosotros trabajamos haciendo bitácoras de las estudiantes en práctica. perfecto. Entonces estamos tratando de hacer bitácoras reflexivas. Y nos ha costado el paso, porque para las estudiantes para la bitácora era como contar lo que hicieron en el día. Hoy día nos formamos, hoy día jugamos a no sé Claro. qué cosa, Querido ¿cachai? diario. Era exacto, era como un diario finalmente. Pero nosotros estamos haciendo el paso a esto. Mm, Entonces, nosotros como tutores hemos conversado mucho el tema de valorar el esfuerzo, claro. de no importa si el alumno logró, ¿cachai? Una reflexión perfecta, un análisis pero ya genial, pero cuando tú vas dando cuenta de que van generando el paso, ¿no es cierto? Que van Mm, generando y que se están esforzando y que lo están intentando y que ya algo van avanzando, entonces ya la nota no se traduce en que si lo hizo perfecto o no, sino claro. que valorar el esfuerzo del estudiante.
Exacto. Y eso igual nos sirvió mucho para motivar a los estudiantes, es que se motivaron N. Mira, eh, Participaron mucho más, buscaron mejores herramientas, indagaban más, analizaban más, entonces fue mucho más significativo que otros años, pero mm, valorando esto, valorando como el esfuerzo. Entonces claro, eso igual es claro. súper importante. Oye, Pamela, sabes que me ha encantado la conversación. Efectivamente, el hecho de que primero nos cuentes tu experiencia habiendo gestionado equipos de docentes en tu rol de UTP durante varios años, esta experiencia que has tenido a nivel docente en educación superior, todas estas experiencias que de alguna forma se van plasmando en elementos de inequidad que se van viendo dentro de los sistemas educativos. Creo que va a enriquecer mucho la conversación. Ojalá que la gente pueda ahí interactuar a través de las redes sociales, comentarnos qué cosas les han llamado la atención de esta conversación. Y ya para ir cerrando, me gustaría, este es un espacio que siempre lo dejamos disponible para las personas que son invitadas a Experiencias Duas, es que puedas, ya sea dirigirte a tu comunidad mandando un saludo, o que puedas mandar un mensaje muy libremente de lo que quieras comunicar, ¿cierto?, a la gente que hasta este momento está escuchando, está viendo este capítulo de Experiencias Dudas. Bueno, para mí algo que me hizo como un clic dentro de todo este proceso que estamos viviendo, especialmente en el tema de la mentoría, fue una frase súper importante que es eh, desaprender lo aprendido. Para mí eso ha sido súper significativo, porque salir de la zona de confort, ¿no es cierto? Y salir de esta estructura en la cual estamos como metidos, porque la sociedad nos tiene ahí, ¿no es cierto? Claro. Con cosas súper estructuradas, regulares y todo. Creo que es súper importante eso, sacarnos los estigmas, ir un poco más allá, indagar, darnos cuenta que el mundo es cíclico, que la educación es continua, que las cosas van cambiando de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto? Mm, No tan solo de nuestros estudiantes, sino que de nosotros también como profesores. claro. Por lo tanto, es importante que analicemos nuestras prácticas pedagógicas desde esa perspectiva. Mm, No todo lo sabemos, siempre tenemos más que aprender, siempre vamos a ser estudiantes nosotros, de hecho, claro. así como nuestros estudiantes, nosotros también siempre vamos a ser estudiantes, podemos aprender de ellos también, no solamente aprendemos de personas que sean más capas que nosotros, sino que podemos Claro. aprender de ellos, y nos queda el gran desafío, insisto, en que las instituciones de educación superior no solo enseñen esto, sino que lo lleven a sus prácticas y que Mm, empecemos ya desde ahora a empezar a utilizar esta herramienta, ¿no es cierto? Y estas conceptualizaciones de calidad, de equidad, también dentro del sistema educativo de educación superior. Así que eso, y darle las gracias nomás a la oportunidad, al diálogo de los días jueves, que siempre se hacen interesantes, se hacen entretenidos, y nada, pues, gracias también por habernos dado un día de vacaciones. Se eso. agradeció, se Sí, agradeció. tuvimos vacaciones en la mentoría, que no estaba planificado, pero sí tuvimos vacaciones de invierno en esta ocasión. Gracias, Pamela, por el espacio, por la conversación, por tus comentarios siempre en todos estos espacios de conversación que hemos podido desarrollar, ya sea en mentoría, aquí en Experiencias DUA. Y gracias a la gente también por estar mirando, acompañándonos, colocarle like, hacerle lo que sea, compartirlo también con las distintas redes. Y eso es lo que estamos esperando, que de alguna forma podamos compartir esta palabra del DUA, ¿cierto? Pero no solo del DUA, sino que principalmente hablar sobre cómo la educación va a permitir generar una sociedad que sea más justa socialmente para cada uno de los miembros que participan de ella. Así que Pamela, de nuevo, muchas gracias. Nos estamos viendo y a la gente también en sus casas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Adiós, gracias.